Bien, buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver estamos viendo medidas de posición. En la clase anterior vimos los cuartiles, ahora vamos a ver los percentiles. Percentiles. Ya, los percentiles son los 99 valores que divide la serie de datos en 100 partes iguales. Los percentiles dan los valores correspondientes al 1%, al 2% y al 99% de los datos. El percentil 50 coincide con la mediana y obviamente la mediana coincide con el decil quinto. ¿Qué significa? Acuérdense que los deciles van de 10 en 10, los deciles. Los cuartiles van de 25 en 25. Cuartil 1, 25. Cuartil 2, 50%. Cuartil 3, 75%. Y el cuartil 4, el 100%. Y tenemos los quintiles. Los quintiles van de 20 en 20. 20, quintil 1, 20, quintil 2, 40. Entonces los quintiles van de 20 en 20. Y los percentiles van de 1 en 1. Entonces, bueno, ahora para calcular percentiles con datos agrupados hay que ocupar esta fórmula. Esta fórmula para calcular los percentiles para datos agrupados. Se ocupa esa fórmula, ¿ya? Entonces, para encontrar el percentil, cuando los datos están agrupados en intervalos de clase, ocupamos esta fórmula. LI significa, es el límite inferior de la clase donde se encuentra el percentil. N es la suma de la frecuencia absoluta. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil. Pero esto es teoría, entonces vamos a lo práctico. Vamos con un ejemplo, ¿ya? Supongamos, dice, calcular el percentil 35 y el percentil 60. ¿Qué tienen que hacer? Calculan el 35 por 165, multiplican 35 por 65 para calcular el percentil 35. Vamos a partir con el percentil 35, después con el 60. Percentil 35, ¿qué tienen que hacer? Multiplican 35 por el 65 y lo dividen por 100. Y además, para encontrar los percentiles, porque son medida de posición, tenemos que tener la frecuencia acumulada. Ese 8 lo colocan ahí, 8 más 10 son 18, 18 más 16 son 34, y así sucesivamente. ¿Ya? Frecuencia acumulada. Entonces, lo primero que hay que hacer, buscamos el 35 por 65 y lo divido por 100. 35 por 165. 35 por 65 dividido en 100 nos da 22,75. Es decir, casi 23. En otras palabras, nos fijamos acá, el 22,70 acá, en esta fila, en este intervalo de clase, acá, porque es 22 y tanto. Hasta acá tenemos 18 datos, y el 22 y tanto cae acá. Por lo tanto, partimos con el límite inferior, colocamos el límite inferior, que es la fórmula, colocamos el 70, más el resultado de multiplicar 35 por 65 dividido en 100, más el valor que nos dé de ese percentil, menos, estamos acá, menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo percentil, que es el 18, lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo percentil, 16, y lo multiplico por la amplitud. Acá. 70 límite inferior, 22,75, lo que está ahí, le resto el 18. Acuérdense, le resto el 18. Es decir, le resto la frecuencia acumulada anterior al intervalo percentil. Le resto 18, lo divido por 16 y lo multiplico por la amplitud. Así se calculan los percentiles cuando están los datos agrupados en intervalos de clase. Y eso nos va a dar 72,97. Ese va a ser el percentil 35. ¿Ya? Y el percentil 60 se hace exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Multiplico 60 por 65 dividido en 100, 39. Entonces voy a la frecuencia acumulada. ¿Dónde me cae el 39? Hasta acá tengo 34. El 39 me cae acá. 39 me cae acá en esta fila. Acá. Entonces parto con límite inferior, 80, más el producto de 60 por 65 dividido en 100, menos la frecuencia acumulada en un intervalo percentil, que es el 34, lo divido por la frecuencia absoluta del intervalo percentil, que es 14, lo multiplico por la amplitud. Y ahí nos va a dar el percentil 60, 39 menos 34, dividido en 14 por 10, y nos va a dar eso.
pero esas fórmulas obviamente se olvidan, uno tiende a olvidarse las fórmulas, ¿ya? Incluso para calcular la moda, la mediana, cuando los datos están agrupados en intervalos de clase, también tienen fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a ir a la actividad que está mucho más fácil que lo que está planteado en la